Bueno, queridos patitos, nos vamos con el Canadá, porque habitualmente se suele pensar en Estados Unidos y en su posición geopolítica global, sobre todo con el duelo con China, pero Canadá también está allí. Y evidentemente con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte está vinculado Canadá, México y los Estados Unidos. Por tanto, ciertamente, Canadá tiene importancia. Por ejemplo, en la película Argo de Ben Affleck, tenemos ahí, en la película de 2012, tenemos la situación donde la operación para ciertos diplomáticos que pudieron salir por la puerta de atrás porque estaban en la habitación que tenía relación directa con la calle, como era la zona de expedición de elementos diplomáticos, pasaportes, visados, pues ciertamente se refugiaron en alguna legación en Teherán y se pudo poner en marcha esa operación para la liberación de este pequeño grupo. El resto fueron huéspedes del Ayatollah. Hay un libro que precisamente tiene este nombre, Huéspedes del Ayatollah, en esos 444 días donde se produjeron simulaciones de fusilamientos. Algo muy triste y muy lamentable. Pero bueno, ciertamente, solamente era para decir que la cobertura, para no decir que había sido la CIA, se dijo que era una operación de Canadá. Por tanto, ciertamente, ahí está una fórmula respecto a la cercanía entre Estados Unidos y Canadá. Resulta curioso porque cuando vi la noticia en Europa Press, venía en el ámbito de Sudamérica, internacional, pero en el ámbito de Sudamérica. El titular es bastante claro. Trudeau, Justin, Pierre, su padre, que estuvo muchos años de primer ministro en Canadá y en las elecciones que serán en 2025, llevará ya sus buenos 10 años, el Justino, pues ciertamente Trudeau asegura que Canadá no se dejará intimidar por China tras expulsiones cruzadas de diplomáticos. Y tenemos también el ámbito del pasado respecto a los móviles y la situación respecto a quién deja a quién permite a quién. Es un juego táctico para la lucha que a veces uno tiene la idea de que ser más vocinglero es lo que te da no solamente la razón, sino también la presencia en medios y ser el más ardorosamente guerrero contra la potencia china que quiere su dominación global. Ya, bueno, aparte de dejar el asunto interno de China con la crisis demográfica, se creyeron lo del maltusianismo. ¿Cómo puede ser que se lo creyeran? Siendo los únicos que hicieron aquella política del hijo único y ahora tienen problemas para el futuro, no solamente para el tema de la población, porque según algunas estimaciones para el 2100 tendrán 500 millones de habitantes. Ahora tienen 1423 prácticamente. El año 2022 fue el primero en el que perdieron población. Perdieron población. Y algunas estimaciones dicen que por lo menos una estimación media bajarán de los 1.000 millones dentro de no muchas décadas y algunas llegarán a ser unos 400 millones, 400, 500 millones los chinos. Por tanto, ciertamente, la crisis demográfica y la necesidad de mano de obra, la crisis de la población activa es una realidad dentro de China. No nos podemos olvidar de esto. Y evidentemente el tema de los semiconductores, que en la población respecto a Taiwán, a Países Bajos, la galleta, el tema de estos elementos tecnológicamente avanzados. Por lo tanto, ciertamente son parte de la economía y de la necesidad de Japón. ¿He dicho Japón? Japón también tiene problema demográfico, Corea del Sur también tiene problema demográfico, pero Japón tiene una democracia y Corea del Sur también tiene una democracia, al contrario que China. Y por lo tanto, ciertamente, tal vez puedan haber una serie de decisiones que puedan generar estas diferencias. Y por lo tanto, también el asunto geopolítico, en donde las líneas que pasan por Taiwán, que pasan por Corea del Sur, que pasan por Japón, para la contención y por eso el AUKUS con Australia para la proyección al mar del sur de la China meridional. Por lo tanto, ciertamente lo geopolítico tiene su importancia, pero también lo político. Tenemos a Trump, que en su mandato, entre 2016 y 2020, pues pensábamos que era el más dolorosamente cruel con los chinos, pero era el candidato de los chinos.
Era el Manchurian Candidate. El Trump. Qué cachondo. Pues ciertamente fue el mejor embajador de China en los Estados Unidos. A fin de cuentas, les permitió una cierta confrontación que, si bien lo dialéctico les puso en el frontispicio, pero no hubo mejor momento en el que las empresas textiles no volvieron a Pensilvania. Y eso en las elecciones siguientes lo vieron y lo votaron distinto. Los de Pensilvania, los de Filadelfia, los de este estado del Rust Belt ampliado, porque estaba Michigan, Ohio, Pensilvania, y cambiaron el voto y votaron otra vez demócrata como habían hecho toda la vida de Dios. Y por tanto, ciertamente, ahí tenemos un asunto bien interesante en el que las apariencias engañan y las apariencias de Donald Trump, de DT, hicieron que, en teoría, esa confrontación con los chinos no fuera real. Trudeau, Justino, en el Canadá, en este país olvidado a veces, ha tenido una confrontación continuada pero puntual para los medios de comunicación con China. Y ciertamente ha habido choques en el ámbito diplomático, como dice el titular. Porque ciertamente el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, ha aseverado que el país norteamericano no se dejará intimidar por China después de que Pekín y Ottawa hayan protagonizado un intercambio de expulsiones de diplomáticos. No podemos olvidar el hecho de que Canadá, a través de las arenas bituminosas y de otros elementos como el fracking, es exportador de petróleo. ¿Y quién necesita petróleo? Pues China. Por tanto, ciertamente la penetración en la economía de Canadá es relevante. La necesidad también es relevante. Alberta llegó a especular con su independencia por el tema de construir o no un gasoducto, oleoducto, sobre todo oleoducto, por el tema de las arenas bituminosas y del petróleo, en dirección al Pacífico, para poder conectar mejor con los chinos, que son los compradores. Por tanto, ciertamente, esos elementos dentro del ámbito interno de Canadá con respecto a economía ligada a China también están encima de la mesa. Y bien que está, por lo tanto, ciertamente, Trudeau ha defendido que la expulsión del diplomático chino Zhao Wei fue tomada con cuidadosa consideración y ha indicado que Ottawa continuará haciéndolo todo lo necesario para proteger a la población ante las interferencias extranjeras. Recoge la cadena de televisión canadiense Global News, porque aquí podemos hablar de Cambridge Analytica y de la intervención en elecciones de otros países, cosa que evidentemente en China no se puede hacer porque es como en Cuba, solamente se presenta un único partido y las elecciones son bastante sencillas. O como en Corea del Norte, en donde sí, puedes votar a un partido de la oposición, sí, claro. Tienes un lápiz rojo con todo abierto, con 1000 ojos mirando, y si apuntas la X en donde no toca, vas al campo de reeducación en 3, 2, 1. Por tanto, ciertamente el riesgo es tuyo, pero las consecuencias también. Independientemente de las próximas decisiones que tomen, dice el Premier, nos aseguramos de que China siga viendo, junto con otros países que están participando en estas interferencias extranjeras, que nos tomamos en serio esto extraordinariamente en serio, ha añadido el Premier canadiense Justin Trudeau. El gobierno canadiense anunció la declaración de persona non grata y la expulsión de Zhao, acusado de injerencia en asuntos internos canadienses después de que fuese acusado de orquestar una campaña de acoso y derribo contra un diputado del Partido Conservador canadiense. Es decir, esto es patriotismo, porque Justin Trudeau, como debería de conocerse, es miembro del Partido Liberal. Pero meterse con un miembro del Partido Conservador es meterse con un miembro del Canadá, de la Cámara Legislativa, un extranjero entrando en ámbito de Canadá. Seguro que Justin Trudeau querrá ganarle las elecciones siempre, pero defiende al país, defiende a sus ciudadanos. Y no puede ser, sino esa piña de los canadienses con alguien atacado desde fuera. Eso es patriotismo. Y por tanto, ciertamente, cuando se orquesta esa campaña de acoso contra ese diputado del Partido Conservador canadiense, están atacando a cualquier canadiense
como si fuera el propio Justin Trudeau. Zhao habría jugado un papel importante en este acoso y las amenazas contra este diputado, Michael Chong, que para más Inri, él y su familia tienen relación con Hong Kong, quien sin embargo ha criticado al gobierno de Trudeau por su tibia respuesta ante la crisis diplomática abierta. Por tanto, ciertamente, Trudeau hace lo suyo. Y Michael Chong está vinculado con Hong Kong. ¿Y qué pasa en Hong Kong? Vamos a hacer una pequeña digresión respecto a esto. Hong Kong, en teoría, tenía un plazo del 1997 al 2047 para el periodo de transición con la norma acordada con los británicos. Una hoja de ruta en donde, en teoría, había un autogobierno. Pero ese autogobierno ha sido socavado por una intervención directa a través de Pekín con la ley de seguridad. ¿Qué dice la ley de seguridad? La ley de seguridad dice que lo que diga Pekín debe cumplirse. Las amenazas a la seguridad que digan Pekín deben de atenderse por parte. Y por tanto, ciertamente, la decisión de la Asamblea de Hong Kong se veía cortocircuitada porque es lo mismo que pasó en un borrador del Estatuto Gallego. ¿Qué significaba? Que cualquier decisión que tomara el Parlamento gallego debía de ser ratificada después por el Congreso de los Diputados y entonces estás limitando la autonomía legislativa del Parlamento gallego. Esto debería entenderlo cualquiera, aunque no sea gallego. Por tanto, ciertamente, al poner una capa por encima, estás diciendo que, vale, las decisiones pueden ser bonitas y pueden ser tuyas, pero deben de ser supervisadas por un organismo externo superior. Y ahí estás haciendo de cebolla y por tanto la autonomía y autogobierno consignado en la ley de Hong Kong de 1997 entonces está socavada y destruida. Y ese es el asunto con respecto a Hong Kong y las protestas que fueron elaboradas y que alguna vez hemos tratado en algún vídeo por este canal. Por tanto, ciertamente es doble el asunto. No solamente que ataquen a un diputado de Canadá, sino que además están tratando de destruir a alguien con ligazones con ese territorio que China dice que es suyo y que ese sistema de un país, dos sistemas se ha colapsado. Por tanto, no pueden decirle a Taiwán, un país, dos sistemas, ¿te vienes? No. Porque mira lo que han reconocido y hecho en la práctica con Hong Kong. Por tanto, ciertamente, hay esa dualidad respecto a esta situación. El ataque y el ataque a un ciudadano canadiense con orígenes en Hong Kong, con todo el legado que está ahí dentro del asunto. Respuesta, por lo tanto, el Ministerio de Exteriores chino ha declarado este martes persona non grata al cónsul canadiense en Shanghái, Jennifer Lynn Lalonde, y ha ordenado su salida del país antes del fin de semana. Por lo tanto, ciertamente aquí tenemos una historia bien interesante en donde Justin Trudeau responde a su necesidad como mandatario de defender a Canadá, defender a los canadienses, defender a los miembros del Parlamento, a todos, con independencia del color político que uno sea. Recordemos, por ejemplo, aquel José Luis Rodríguez Zapatero tratando de decir que no se podía meter uno con José María Aznar de manera arbitraria. Si quería hacerlo, que lo hiciera a los tribunales. Y seguro que hay gente de Venezuela que puede hacerlo en tribunales españoles directamente contra José María Aznar, que fue cortado por el señor Juan Carlos de Borbón y Borbón con aquel ¿por qué no te callas? Pero ciertamente José Luis Rodríguez Zapatero estaba tratando de defender a Aznar como ciudadano español, aunque no le hubiera gustado, aunque se hubiera enfrentado en las elecciones, aunque le hubiera derrotado en algunas elecciones, como pasó en 2003 e inferidamente en el año 2004, pero no dejaba de ser un compatriota al que había que defender simple y llanamente porque el ataque era injusto y extemporáneo. Y por tanto, ciertamente ahí está la memoria de otros países, por ejemplo en el caso español, con respecto a lo que ha hecho Justin Trudeau en el ámbito de Canadá con este ciudadano. Pero es que también está el asunto geopolítico. Hong Kong es parte de China, pero es una parte con un estatuto especial. Y como digo, ha sido destruido por la política china de no reconocer esa autonomía y ese autogobierno
metiendo un gato dentro del cajón de los ratones con una fórmula que a veces se ha visto en otros lugares. Y por tanto, ciertamente, es no entender la fórmula de autogobierno, la fórmula de un país, dos sistemas, sino desde el frontispicio de tratar de poner las decisiones. Bueno, pero aquí hay autogobierno, pero por encima nos coordinamos. ¿Y quién coordina? Pekín. Ya, claro. Esto ya se ha visto en otros lugares. Y como digo, es un asunto que debería de debatirse más, debería de explicarse más, porque es un asunto ligado a la subsidiariedad, ligado a la gobernanza de abajo arriba, a elementos que son muy modernos, porque en el mundo contemporáneo los países más grandes, léase por ejemplo China, tienen complicaciones, no solamente las que ya hemos dicho, el tema económico, el tema de las inmobiliarias, el tema demográfico, el tema de la fuerza de trabajo, la descompensación entre hombres y mujeres, cosas que son realidad dentro de la China actual, sino también en ámbitos geopolíticos, geoestratégicos, porque dentro de la propia China hay diferencias entre la China media, la zona costera y la zona Tibet-Xinjiang, que serían, si fueran países independientes, serían muy homologables a un Haití, a unos países de la África subsahariana, países que serían de tercer mundo, directamente tercer mundo. Cuando la zona costera de Cantón, Shanghái, Pekín, toda esta zona podría ser muy fácilmente homologada con Corea del Sur, Taiwán, Japón, países avanzados y que podrían estar dentro de la OCDE. Por tanto, ciertamente hay una disparidad enorme territorialmente hablando y de población dentro de la propia China, con dificultades, como hemos dicho, respecto a la población, el tránsito, derechos, evidentemente lo que pasó con la política del COVID cero. Por tanto, dentro de China hay unas disfunciones tremendas y difíciles de sobrellevar. Y por supuesto, estas situaciones llevan a tratar de establecer una fórmula de salida, porque geopolíticamente hemos hablado alguna vez respecto a la situación en Birmania, respecto a India con Andamán y Nicobar, el asunto del mar de la China meridional, en el ámbito de Taiwán, y por lo tanto necesitan una proyección y tratar de hacer que en otros países haya una situación más favorable. Y cuando algunos de esos países incorporan personas que les dicen las cosas, las verdades del barquero, por decirlo claramente, a los chinos, pues ciertamente estos se rebotan y organizan estas campañas de acoso y derribo. Y por supuesto, las democracias ponen pie en pared y dicen: no, aquí no vais a hacer esto como hacéis en China, no vamos a permitirlo. Y de ahí viene el asunto del doble extrañamiento y el conflicto diplomático. El otro se resolvió de manera más o menos de tapadillo, no se hizo de manera pública excesivamente, y este seguramente se resolverá de una manera más o menos parecida. Pero hay que darle premio a Justin Trudeau por hacer su tarea, su labor como primer ministro de Canadá y ser orgullosamente defensor de los ciudadanos del Canadá. Bien hecho, Justin. Bueno, sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur bat. Betty Helpian.